algunos años atrás, acá hay un problema técnico, ahí está. Algunos años atrás, yo di esta misma temática acá en la iglesia del Parque. Dicen que la repetición es la madre del saber o del aburrimiento, ustedes elijan, ¿ok? Pero como mi esposa sabe, mis charlas nunca son las mismas. Yo puedo dar 2 veces la misma charla, que no va a ser la misma. Voy agregando cosas, sacando cosas, ampliando, achicando y así se va transformando de a poquito. Entonces la charla que yo di hace algunos años atrás ya no es la misma. El amor de mal humor. ¿De qué se trata esto? Ayer a la noche anticipamos un poco que íbamos a hablar sobre el enojo. ¿Cuántos de los aquí presentes no se enojan? Quiero ver la mano. No hay ninguno. Todos se enojan, ¿no es cierto? La pregunta no es esta. La pregunta es, ¿cómo enojarnos? Ahí viene la gran pregunta. Lamentablemente, por el ruido del aire acondicionado y porque el salón es tan amplio, no puedo hacer esto muy participativo. ¿Ok? Pero les pregunto y voy respondiendo a la par, ustedes van pensando junto conmigo. ¿Cuál es el antónimo de amor? ¿Cuál es el antónimo de amor? Miedo. Perfecto. Odio, dicen algunos. Marta dijo indiferencia, ella vio la charla pasada. En realidad, el verdadero antónimo de amor es la indiferencia. ¿Por qué? Si yo me enojo con alguien, ¿por qué me enojo con una persona? Porque esta persona me interesa. Por eso me peleo con alguien, porque esta persona me interesa. Si esta persona no me interesara, no me gastaría en pelear con esta persona, ¿entienden? Pero el odio, obviamente, desde lo que nosotros pensamos, es el antónimo del amor. Yo no puedo odiar y amar a alguien al mismo tiempo, o por lo menos no debería. ¿No les parece a ustedes que nosotros deberíamos gastar más tiempo amando que odiando? ¿No les parece a ustedes que en nuestros hogares, que es un pedacito del cielo aquí en la tierra, por lo menos es el diseño de Dios, que nuestro hogar sea un pedacito del cielo y no la sucursal del infierno, como muchas veces lo es? ¿Ok? Pero vamos a empezar esta charla hablando del enojo y hablando qué es el enojo desde la psicología y desde la Biblia, desde la teología. Vamos a empezar con nuestro psicólogo, Santiago, y vamos a terminar con Santiago. Santiago empieza la charla de hoy, a ver si, ahí está. Empieza la charla de hoy diciéndonos, recuerden esto. Estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Por eso Dios nos ha dado 2 orejas y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, una cierta vuelta, dijo lo siguiente: el infierno son los otros que vivo, ¿no? Nunca dijo el infierno soy yo, el infierno son los demás. Pero de alguna manera él tenía razón, ¿no? Porque nuestros mayores problemas no los pasamos solos, pasamos con las otras personas. En donde hay 2 seres humanos ya hay problema. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este medio que nosotros tenemos que vivir cada día? El medio social, el trabajo, la casa, ¿no? Nuestro hogar, nuestra familia. ¿Cómo hacemos para manejar nuestro enojo? Ojalá aquello que Dios dijo a Abraham alguna vez, sé tú una bendición, pueda ser también una realidad para nosotros. Ahora, si estamos hablando de enojo, ¿ok? La gran pregunta que nosotros podemos hacernos es lo siguiente. Primero, ¿qué es el enojo? ¿Y por qué nos enojamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el enojo y por qué nos enojamos? ¿No? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con ese sentimiento, esta emoción que me incita a destruir
más que a construir. Vamos a una definición casera de enojo que ustedes la pueden ver acá. El enojo es una emoción generalmente de carácter negativo, guarda cuando nosotros decimos que una emoción es negativa y que otra es positiva. A veces esta clasificación no es de las mejores. Por ejemplo, ¿no? La alegría es una emoción positiva, todos van a decir que sí, ¿no? Ahora, si ustedes ven una persona que está siempre feliz, siempre alegre, nunca tiene problemas, ¿qué van a pensar de esta persona? Que realmente es una persona feliz, me dice Marta acá, es una hipócrita. Yo tenía una amiga en mi época de la universidad allá en Brasil, que siempre estaba contenta, nunca jamás veía a esta chica triste, siempre tenía una sonrisa. Y me causaba una envidia, esta chica tan feliz todo el tiempo. Y un día me animé, fui y le pregunté a ella, che, ¿qué haces? Nunca estás triste, nunca tenés problema, ¿cuál es tu secreto? Y ella me dijo, en realidad, mi alegría es para tapar mis problemas. Y ahí me hizo un clic en la cabeza. En la época yo no estudiaba psicología, ¿no? Era un curioso nomás. Pero yo pensé, ¿y no será que pasa esto con mucha gente? Su alegría es una forma de tapar las tristezas. Y la tristeza que es tenida también como una emoción negativa, verdaderamente es negativa. Si ustedes leen Eclesiastés, mi libro favorito de la Biblia, se van a asustar. ¿Cuántas veces Salomón dice que es mejor ir a un funeral que a un festival? Así arranca Salomón su libro, hablando de que la muerte es la realidad de todos los hombres y todos debiéramos saber que frente a la muerte tenemos un pensamiento mucho más profundo que en una fiesta. Una fiesta está para no pensar directamente. No estoy condenando una fiesta, es necesario tener fiestas en la vida, pero vivir de fiesta en fiesta, bueno, eso puede ser un síntoma de que alguna cosa no anda bien. Que esta persona más bien está buscando evitar el dolor en la vida a través del placer continuo, de una vida hedonista. Entonces, hablando de nuestro enojo, ¿no? El enojo en realidad es nuestra reacción frente a algo que nosotros identificamos como equivocado, como injusto. Es aquello que despierta en nosotros nuestro sentido de justicia y frente a una injusticia no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Por lo tanto, yo les voy a empezar con cosas raras aquí desde el frente. El enojo es algo dado por Dios a cada uno de nosotros. Y ahí ustedes van a decir, pero Nelson, ¿el enojo no es algo equivocado? Sí y no al mismo tiempo. Depende del contexto, depende de la intensidad, depende del para qué. Vamos a otra pregunta también. Las razones por las cuales nosotros nos enojamos. La primera, la que más aparece, es la injusticia. Frente a la injusticia no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora, si yo me enojo y creo que esta situación por la cual yo me enojé es injusta, ¿esto verdaderamente es injusto? ¿Cómo hago para saber si la situación realmente es injusta? Porque, vuelvo a decir, mi sentido de justicia, mi sentido de las cosas correctas, a veces puede estar tergiversada en mi propia cabeza. Entonces, si yo quiero ser justo, ¿no? O demasiado justo, termino siendo injusto. Para saber si una situación es justa o no, es injusta o no, yo tengo que ir y hablar con la persona correspondiente por la cual sufrí esta supuesta injusticia. Pero hay instancias del enojo un poco más ocultas que nosotros no vemos con facilidad. La primera de ellas, o la segunda razón de nuestros enojos, es la frustración. Primero nos frustramos y después nos enojamos. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué nos frustramos? Porque pensamos que las cosas tienen que suceder
tal cual nosotros pensamos. Y yo les pregunto, ¿cuándo las cosas van a pasar como ustedes están pensando? En la mayoría de las veces, 99,9% de las veces, las cosas no van a pasar como nosotros estamos pensando. Tenemos un problema mental. Y el problema es lo siguiente: todo lo que entra en nuestra cabeza lo damos como real y queremos que esto pase. Nunca tenemos un plan B, o difícilmente tenemos un plan B. Acá hay una historia que quiero compartir con ustedes la conocen, pero para ilustrar qué es lo que la Biblia nos dice cuanto a esta instancia del enojo. Ustedes tienen el texto ahí. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 y el 9 al 12. Les leo desde acá. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor Dios, Jehová, había dado la victoria a Siria por medio de él. Si ustedes se acuerdan de la historia, Siria era enemiga de Israel y Siria había conquistado a Israel. Ahora fíjense cómo sigue la historia. Naamán va a hablar con su rey, pidiendo permiso para ir hasta las tierras de los enemigos, a hablar con el profeta Eliseo, sugerido por su esclava, para pedir una curación. Y sigue el texto. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, esos carros estaban llenos de regalo para Eliseo, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Imaginen ustedes el general del ejército más poderoso del mundo en aquella época, parado, detenido frente a la puerta del profeta. Imaginen la escena, con toda su comitiva y con todos los regalos que él traía a este profeta. Entonces Eliseo envió un mensajero, el empleado, a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Escuchen lo que decía: yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano, en la Reina Valera dice, alzará su mano y tocará el lugar. ¿Ustedes se acuerdan que estaba prohibido tocar la lepra? Me sanará de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? Ustedes saben que el río Jordán era bien marrón, digamos así. Furioso, dio media vuelta y se marchó. Pregunta del examen: ¿por qué se enojó Naamán? Escuchen ustedes todo lo que la Biblia dice que Naamán estaba pensando y que después lo dice. ¿Quién dijo que las cosas iban a pasar así? Naamán esperaba una comitiva también tan importante, que el profeta vendría, se arrodillaría a sus pies y que haría toda una cortesía para él. Nada de esto pasó. El profeta envió el empleado para darle un mensaje. Obviamente, ustedes ya conocen la historia, pero esto es simplemente para ejemplificar cómo somos nosotros. Muchas veces nos enfurecemos como Naamán porque las cosas no pasan como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, acá ya les voy explicando cómo funciona esto. La mayoría de nuestros enojos se dan porque somos egoístas, porque queremos las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, my way, como diría la canción, de la forma como nosotros queremos. Y vuelvo a insistir en esto. Pregúntense a ustedes mismos: ¿las cosas van a pasar de esta manera? Y la parte más rara de los motivos de enojo es el último. Es el que está más oculto y nosotros no percibimos. Nos enojamos por miedo. Wow, qué raro. Es lo menos pensado. Acá va una frase. El miedo
es la cara oculta del enojo. Imaginen esta situación. Una señora junto con su esposo están de aniversario. Cumplen 25 años de boda. ¡Wow! Una fecha importante. Y la señora dice, mi amor, mañana mando los niños a la casa de los abuelos. Y niños, ¿no? Para esta época ya tiene que ser, tiene que estar fuera de la casa prácticamente, ¿no? Pero bueno, mando a los niños a la casa de los tíos, los abuelos a pasear. Y mañana hay fiesta en casa. ¿Me entendés? Hay fiesta en casa. Entonces voy a preparar tu mejor comida para la cena. Voy a preparar las mejores sábanas con pétalos de rosa, todo esto. Y va a haber fiesta en casa. ¿Me entendiste? Sí, sí, entendí. Ok, entonces a las 8 te quiero en casa, ¿eh? Bueno, ok. El hombre va a trabajar. Okay. Aunque era aniversario de bodas, no era feriado, lamentablemente. El señor va a trabajar y 8 en punto, la señora ya tiene todo listo, la mesa puesta, luces de velas, todo, absolutamente todo. Y 8 horas y el señor no llegó, bueno, no voy a ser tan estricta. 8:15, no llega todavía. 8:30. No llega el muchacho, la señora se empieza a preocupar, agarra el celular, ve si hay algún mensaje, no hay nada. 9:45. Bueno, ella ya empieza a mandarle mensajes. 1 nada más. ¿Qué le pasa a este hombre? 9 de la noche, nada. Empieza a llamar, ¿no? Buzón de voz. 9:30 de la noche. Ya quiere llamar a la policía, la mujer pensando que secuestraron a su esposo justo en ese día. 10 de la noche recibe un mensaje. Mi amor, hubo una reunión de emergencia. Lamentablemente no tenía cómo zafar. No, perdón. Llego más tarde, obviamente, ¿no? Obviamente que llegaba más tarde. Bueno, la mujer se empieza a enojar porque se frustró. ¿Ok? Se frustró. 10:30 no llega el muchacho, 11 de la noche no llega el muchacho. Che, la reunión da para más? Nada. Medianoche se abre la puerta y llega el muchacho y dice, ay, me olvidé. La reunión terminó hace tiempo y estaba tan cansado que salí con los muchachos, fui a tomar algo y me olvidé. Mujeres, ¿qué harían ustedes con ese señor? Mínimamente lo matarían, ¿no? Quedarían viudas, ¿no? Que duerma afuera por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué esta señora se enoja con su esposo? Es obvia la pregunta, pero tal vez la respuesta no es tan obvia. ¿Por qué esta señora se enoja con este muchacho? Obviamente porque se frustró, porque sus planes, mira, la comida está ahí, calentátelas, agarra la sábana y sacude todas las pétalas de rosa, y me voy a dormir con pijama, así que no me toques esta noche. ¿Ok? Esta señora se enoja con su esposo porque tiene miedo de que su trabajo sea más importante que ella. ¿Entienden esto? ¿Y cuántas veces, este es un ejemplo de muchas y muchas cosas que nos pasan a diario? Por ejemplo, un padre médico que está preocupado con su hijo adolescente, que pasa más tiempo con sus amigos músicos que estudiando, y él quiere que su hijo sea médico. ¿Cuál es la preocupación de este padre? Que su hijo termine siendo músico que médico. ¿Entienden esto? ¿Y por qué está enojado con su hijo? Porque tiene miedo a que su hijo no siga su propia profesión para orgullo de él mismo, etcétera, etcétera. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Sí, sí. Sí, obviamente. Esta es la primera parte del enojo. Hay una segunda parte. Claro, ¿por qué se enojó? Todos los hombres se enojan, o todas las mujeres se enojan, o todos los hombres se olvidan. Hay una mujer que se fue a quejar con su mejor amiga diciendo que su esposo nunca se acordaba de los aniversarios de ellos. Y la amiga se empieza a reír.
¿Por qué te estás riendo? Yo te estoy contando algo importante. No, mi esposa es igual, nunca se acuerda de nuestros aniversarios. ¿Y no te enojas por eso? No. Mira, yo a cada 4 meses le hago acordar que es nuestro aniversario y tengo 3 regalos por año. Así que, bueno, tengo todas las ventajas del mundo. Así que mujeres, sean un poco más vivas para que ustedes tengan más regalos. Aprovechen ese olvido de los hombres. Bueno, chistes aparte, vamos a hablar aquí de estas motivaciones del enojo. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a percatarnos de que en realidad nuestras verdaderas razones del enojo no tienen nada que ver con la justicia o no tienen nada que ver con la injusticia propiamente dicho? Sigamos. Y sigamos con nuestro amigo Santiago. Santiago va a estar unipresente acá en nuestra reunión. ¿Saben lo que Santiago dice? Es muy importante esto. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Wow. Santiago, un maestro. Dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Ustedes sabían que hay tipos de enojo y todos ellos tienen que ver con esto, con nuestro egoísmo. Piensen, hoy es una noche para pensar, por favor duerman, pero piensen un poco más sobre el propio enojo de ustedes. Por ejemplo, el primer tipo de enojo es el enojo vicario. Hoy voy a estar acá con las parejas, más que nada, porque si hay un lugar donde hay mucho enojo, es en los matrimonios o en las parejas, ¿no? El primer enojo, el enojo vicario o el enojo sustitutivo, ¿qué es? Me enojo con mi jefe, llego a mi casa y pateo el perro. O me peleo con mi esposa. ¿Qué estoy haciendo? En lugar de pelear con mi jefe, porque puedo perder el trabajo, termino peleándome con una persona sustitutiva para este enojo, donde me voy a descargar mi bronca en una persona que no tiene nada que ver. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Segundo tipo de enojo, ese es terrible, el enojo estratégico. ¿Qué es esto? Enfadarse con el otro para desviar la atención de la persona de mis propias macanas, de mis propias culpas. Generalmente el estratega, el que se enoja estratégicamente, siempre está quejándose, siempre está llegando tarde a alguna cosa y, ¿qué cosa? Quejándose todo el tiempo, para que nadie profundice más en sus propias macanas. Se está quejándose del país, de la economía, del gobierno, de las otras personas. Todos son culpables, menos él. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y el último de ellos, el interesante acá, es el enojado manipulador, ¿no? Busca controlar a los demás a través de su enojo. ¿Cuántos de nosotros no conocimos personas así? O madres que dicen, chicos, quietitos hoy, no hagan lío porque papá no tuvo un buen día. Y los enojos disfrazados, ¿cuáles son ellos? La indiferencia, el mutismo, la ironía, el sarcasmo, los celos, la envidia, las quejas constantes, las enfermedades psicosomáticas, etc. Hay tanto enojo disfrazado entre nosotros, tanto, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque ustedes pueden preguntar, ¿y ahora qué hago con mi enojo? ¿Enojarse es pecado? No. Airaos, pero no pequéis. Ahí va Marta ayudándome con el próximo versículo. Dice la Biblia, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Una versión un poco más moderna. Airaos, pero no pequéis. Ustedes ya conocen el versículo. El enojo no debe durarles todo el día. Acá hay una ciencia enorme. Si el enojo fuera pecado, Pablo directamente diría, no se enojen. ¿Ok? Ahora Pablo está diciendo, ustedes pueden enojarse, pero no permitan que este enojo los haga pecar.
¿Cuándo el enojo pasa a ser pecado? Sigue el versículo 26 y 27, dice lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El problema no es el enojo, el problema es permitir que el enojo me controle a mí, o exteriorizar mi enojo de manera destructiva o de manera violenta. Enojo no es sinónimo de agresividad, o digo mejor, asertividad no es sinónimo de agresividad, que es la asertividad. Vuelvo a decir, la capacidad de decir lo que pienso y lo que siento sin dañar al otro, y eso es toda una ciencia, pero sin dañarme a mí. Este equilibrio es difícil. O elegimos dañar a la otra persona para que yo no sea dañado, o elegimos ser dañados para no dañar al otro. ¿Cómo ser asertivos? Es todo un entrenamiento, pero nunca dejen la palabra acá en la garganta. Y hay una ley dentro de la psicología que dice lo siguiente: nuestro cuerpo grita todo aquello que nosotros callamos. Ahora, expresarlo de cualquier manera o expresarlo de manera violenta no solo destruye a la otra persona, también me destruye a mí. Porque se acuerdan ayer que yo les dije que las emociones tienen como fuente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros recuerdos. ¿Se acuerdan también de este versículo que dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? ¿Ok? San Mateo, ¿no? 12:37 si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos cuidar con aquello que decimos. No podemos quedarnos callados. No callarás. Es tu 11º mandamiento. Una vez una paciente vino al consultorio, se sentó, estábamos trabajando juntos el tema de la asertividad. Ella se sienta y me dice lo siguiente: Nelson, descubrí algo muy importante. ¡Wow! ¿Qué descubriste? Y esta fue la frase de la paciente que yo las presto a ustedes. Descubrí que no tengo que hacerme pedazos para que los demás sigan enteros. Me encantó la frase, yo dije, ¿puedo anotarla? Me encantó. Tengo ahí un cuadernito con frases célebres de mis pacientes. Ellos me enseñan a ser psicólogo, ellos me enseñan a entender mejor al ser humano. Y esta frase me quedó acá, muy grabada, y presto a ustedes. Ustedes no tienen que hacerse pedazos para que los demás sigan enteros, pero tampoco tienen que hacer pedazos a los demás. ¿Entienden? Tenemos que cuidar mucho con esto, porque somos seres desequilibrados. O vamos para un extremo, o vamos para el otro extremo. Sigamos. Hay un pensamiento que me gusta mucho, y el pensamiento es este: si yo no cuido con mis palabras, si yo expreso mis palabras de cualquier manera, estoy dando lugar al diablo en mi vida. Guarda que la posesión demoníaca no es solo una persona que tiene fuerza extrema, que tiene una voz así de ultratumba o una voz diabólica, ¿no? Que está espumando por la boca, etcétera, etcétera. María Magdalena tenía 8 demonios, Jesús los expulsó. ¿Y quién podía decir que esta mujer tenía 8 demonios? Nadie, porque actuaba normalmente como cualquier otro ser humano, lo único que le gustaba mucho, acostarse con los hombres. Judas, después que salió de la última cena, el demonio se posesionó de él. ¿Y quién decía que Judas tenía un demonio? Nadie. Eso es muy distinto del endemoniado de Gadara, que tenía 2000 demonios, es una cantidad excesiva. Pero hermanos, guarda que nosotros podemos estar dando lugar al diablo en nuestras vidas sin quererlo, sin percibirlo. Fíjense, el enojo no controlado, y controlar no es anular una emoción, ¿ok? Es expresarla, pero de manera constructiva y no destructiva. Ahora, cuando la emoción negativa me domina a mí, yo estoy dando lugar al diablo en mi propia vida. Y esto es preocupante, muy preocupante. Frase de un maestro, Aristóteles. Él dice lo siguiente: enojarse es fácil, cualquiera lo puede hacer.
Ahora, enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la forma correcta, eso sí que es difícil. ¿Ustedes conocen a alguien que se enoja de esta manera? No, yo no conozco a nadie, ni siquiera yo mismo que le estoy dando esta charla sobre enojo. Me enojo. Si no, pregunten a la señora que está allá en la parte de audio. Ella les puede decir cómo es Nelson en casa, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, conozco un ser humano que vivió el enojo de otra manera. Nuestro Señor Jesucristo. Hola, hola. Él se enojó. Se enojó muchas veces. Se enojó con Pedro. Creo que cualquiera de nosotros nos enojaríamos con Pedro. Se enojó con los discípulos. Se enojó con los fariseos, ¿no? Se enojó con los cambistas en el templo. Wow. Ahí ustedes pueden... Hola, hola. Bueno, creo que vamos a tener que cambiar la fila pronto. No. Ahora, si Jesús se enojó, yo también puedo enojarme. Ustedes van a pensar, ¿no? Si el enojo no es pecado, si Jesús se enojó y nunca pecó, yo puedo enojarme. ¿No es cierto? Pensamiento lógico. Ahora, les digo a ustedes, existe un enojo apropiado y existe un enojo inapropiado. Y este fue el tipo de enojo que Cristo tuvo, el enojo apropiado. Y el enojo inapropiado es el enojo que cada uno de nosotros tenemos muchas veces. Frases de Elena, ella dice lo siguiente: es cierto que hay una indignación justificable, aún entre los seguidores de Cristo. Escuchen bien esto. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero el texto sigue. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira y al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Incluso les digo, si nosotros nos enojamos por la razón apropiada, incluso el Espíritu Santo nos puede ayudar a enojarnos más. No estoy diciendo ninguna pavada. Lean ese texto. Es para mí el texto más extraño de la Biblia. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. En ningún lugar de la Biblia está escrito que el fruto del Espíritu es el enojo. En ningún lugar. Ayer hablamos sobre el fruto del Espíritu, pero el resultado de Saúl ser llenado del Espíritu Santo fue enojarse. ¿Por qué? Había un país extranjero que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, y cuando Saúl supo de esto, por la noticia, el Espíritu Santo lo llenó, él se llenó de ira, buscó a soldados y fue a guerrear, a hacer guerra en contra de estas personas. Era algo justificado, era un enojo justificado. Extraño, pero está en la Biblia. Ahora, explicando lo de Cristo, dice lo siguiente: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios se encargara de todo y lo cuidara, pues Dios juzga a todos con justicia. ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos aquí, ejemplificado en la vida de Cristo? El principio de la no venganza. Y eso está en la Biblia cuando nos dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Romanos 12:19. Ahora, ustedes me podrán preguntar: Nelson,
el principio del ojo por ojo, diente por diente, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que decía que si alguien cometió un crimen, esta persona tenía que ser juzgada y el castigo para esta persona tenía que ser en el mismo nivel de su crimen o de sus actos. Pero recuerden esto era una ley civil. No era algo aplicado a las relaciones diarias, ¿no? En la casa, en la familia, entre los amigos. ¿Se entiende? Si se cometió un crimen en contra de tu persona, esta persona tiene que ser denunciada. Si se quebrantó alguna ley civil, ¿no? O penal, esta persona tiene que ser denunciada, aunque ustedes no van a tomar justicia con las propias manos. ¿Entienden esto? Para esto está la policía, para esto está la justicia o los encargados de esto. También en la época del Israel antiguo pasaba así. Había gente que estaba encargada de hacer con que la justicia se hiciera presente. Ahora, vamos aquí, ahí ustedes tienen este principio. Gandhi tenía una frase para este principio de Jesús. Él decía lo siguiente: si nosotros lleváramos esto al pie de la letra, ojo por ojo, diente por diente, el mundo estaría lleno de personas ciegas y sin dientes, directamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que Cristo quiere decir con esta frase? ¿Qué es lo que Él quiere ejemplificarnos con el tema de la otra mejilla? Es simplemente decir que no debemos pagar con la misma moneda, no debemos tomar justicia con nuestras propias manos. Aquel que habló de la otra mejilla, si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Jero, ¿quieres pasar al frente? Les voy a ejemplificar algo. Ahí está. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Quédate así, mirándome así de frente. ¿Ok? ¿Cuál es tu mejilla derecha? Esta. ¿Ok? Mi mano derecha es esta. Si yo quisiera pegarle a Jere, ¿ok? En la mejilla derecha, ¿qué tendría que hacer? Así le estaría pegando a la izquierda. Tendría que hacer esto, pegarle con el dorso de mi mano, ¿ok? Y esto es más una ofensa que un dolor. ¿Ustedes se acuerdan de las películas antiguas donde los caballeros sacaban los guantes y hacían esto directamente? ¿Ok? Gracias. Gracias por ejemplificar. ¿Entienden ustedes qué es lo que la Biblia está diciendo? Es más una ofensa que un dolor a la otra persona. Esto se hacía en la época antigua con los niños, con las esposas, con los esclavos, y los romanos hacían con cualquier judío a quien ellos quisieran humillar directamente. ¿Qué pasó con Cristo cuando Él tuvo que dar la otra mejilla? Ejemplificando qué significa esto. Ese es el texto que ustedes tienen ahí en la pantalla. Jesús estaba siendo juzgado por Anás y en este momento iba directamente a morir a la cruz. Y Anás empieza a preguntar a Jesús sobre las enseñanzas de Cristo. Y Jesús le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a las personas que me han escuchado. Yo no he dicho nada en secreto. Siempre estuve enseñando en el templo y en las plazas. No dije nada en secreto. Pregúntale a ellos. Ellos saben de lo que he enseñado. Escuchen esto. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido o en qué consiste, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Esta es la ejemplificación de Cristo de la otra mejilla. Cristo podría muy bien darle una bofetada al guardián o pegarle una buena piña. Por lo menos es lo que yo haría si estuviera en lugar de Cristo. Gracias a Dios, estoy queriendo imitar al maestro, pero todavía no me sale. ¿Ok? Pero esto es lo que nosotros debemos hacer frente a una afrenta. No responder de la misma manera, pero Jesús no se quedó callado aquí. ¿Entienden esto? Frente a los romanos, sí,
él quedó callado porque el guardián del templo acá era judío. Por eso Jesús se defendió, digamos así, y habló frente a Anás y frente a este guardián. Otra de nuestras respuestas, y voy concluyendo aquí la charla, cuando nosotros nos enojamos, ¿ok? No es simplemente salir destruyendo cosas. A veces no destruimos cosas, pero destruimos personas a través de nuestras palabras. Podemos matar a una persona a través de nuestras palabras, y ustedes saben muy bien de esto. A veces es mejor el golpe que las palabras. No estoy diciendo para que peguemos a nadie, ¿sí? Pero a veces duele mucho más las palabras que el golpe. Y la Biblia tiene algo para decir sobre esto a nosotros como cristianos, que pensamos que las malas palabras pueden ser justificadas por nuestro estado de ánimo negativo, por nuestro enojo. Escuchen esto: no digan malas palabras, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, dice la Nueva Traducción Viviente. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues esto es muy necesario. Y el otro consejo también sobre esto dice: dejen de estar tristes o amargados, dice otra versión, y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por lo tanto, la Biblia está diciendo que las malas palabras, los gritos, los insultos son hacer el mal a las otras personas. ¿Qué es lo que nos aconseja el Espíritu de Profecía sobre esto? Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Wow. Y el otro, la maledicencia, ¿ok? Insultar a alguien, denigrar a una persona, es una maldición doble que recae con mayor peso sobre el que la practica que sobre el que presta oídos. Nosotros tenemos aquí en nuestro hemisferio izquierdo, ¿ok?, una parte responsable por el habla, que tiene dos estructuras, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke. En las mujeres, estas dos áreas están más desarrolladas que en los hombres. Por eso las niñas hablan primero que los varoncitos y hablan más, ¿ok? Porque ellas expresan el mundo a través de las palabras. Nosotros como hombres tenemos otras partes del cuerpo, del cerebro un poco más desarrolladas que la parte más de la acción. El hombre expresa la vida a través de lo que hace, no a través de lo que dice, ¿ok? Pero solo para que ustedes entiendan esto, aunque el hombre tiene área de Broca y área de Wernicke también, no está tan desarrollada como el de la mujer. Cuando nosotros hablamos algo, estas dos áreas están íntimamente conectadas con nuestro sistema límbico. Todo lo que nosotros decimos produce emociones en nosotros, que por ende produce motivaciones y por ende termina produciendo acciones. Les digo esto: las palabras no son inocentes. Una paciente mía una vez me dijo: no existen malas palabras, solo existen palabras. Y yo le dije: no, porque las palabras tienen una asociación directa en nuestro cerebro con algo malo y algo bueno. Obviamente no estoy hablando de idiomas. En determinados lugares del mundo de habla hispana, algunas palabras que son malas palabras aquí, para ellos no lo son. E incluso en Brasil, algunas palabras que son palabrotas horribles, acá son palabras cotidianas. No les voy a citar porque estamos acá en el templo, ¿ok? Pero funciona de esta manera. En la mente de ustedes está asociado de esta manera, y yo, como ya pasé mucho tiempo acá, incluso la asociación también está en mi cabeza. Por lo tanto, las palabras generan emociones negativas o positivas, y podemos enfermarnos a través de aquello que escuchamos o de lo que decimos incluso. Guarden lo que Elena dijo.
Ustedes se acuerdan que yo les dije que iba a terminar con Santiago. Empecé con Santiago y termino con Santiago. Santiago termina nuestra charla diciendo exactamente esto. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Wow, me encanta Santiago porque va ahí al hueso directamente. Vamos a hacer de nuestra charla algo práctico, digamos así. La última partecita de la charla tiene que ver con algo práctico. Vamos a hacer aquí la prueba del semáforo. Creo que la mayoría de ustedes aquí manejan y saben para qué sirve un semáforo. La luz roja, ¿qué significa? Cuando ustedes están manejando y ven una luz roja, detente, ¿no? Parar, detenerse. La luz amarilla, precaución, ¿no? Pensemos un poco, miremos el celular que hay ahí hasta que cambie. Y la luz verde, actuar. Frente a una acción, entre una acción y una reacción, existe un espacio llamado decisión. Para algunas personas este espacio es prácticamente, casi no se puede ver. ¿Okay? Aunque los dedos están separados, para algunas personas no se puede ver. Cuanto más nosotros tomamos tiempo en pensar las razones de nuestros enojos, mejor respuesta vamos a tener sobre ellos. Por lo tanto, la parte práctica es esta. Nunca, jamás en la vida respondas frente al enojo. Todas las veces que nosotros respondimos frente al enojo es un arrepentimiento por lo que queda de la vida. Nosotros podemos ir y pedir perdón a la persona que dañamos o dijimos cosas que no teníamos que decir. Pero el daño ya fue hecho. Entonces podemos evitar esto yendo al baño, siempre hay un baño perdido por ahí, ¿no? Y ir a lavar la cara, a respirar un poquito más o a dar una vuelta. Las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, cuando nosotros estamos enojados, estamos segregando mucho cortisol y mucha adrenalina en sangre. Y estas hormonas no pueden durar en sangre más de 20 minutos si no son alimentadas. O sea, si yo no permanezco en el lugar del crimen, digamos así, en el lugar que me está causando enojo, ¿no? Mi esposa no me hace enojar, yo me enojo con mi esposa. ¿Entienden la diferencia? Muchas veces culpamos a los demás por nuestros enojos. No, nosotros decidimos enojarnos con las personas. Hay una frase de Eleanor Roosevelt que me encanta. Ella dice así: nadie te puede hacer daño sin tu consentimiento. Wow, fascinante la frase. ¿Ok? Entonces, si yo salgo a dar una vuelta, pido un tiempo fuera, como en el deporte, y salgo a dar una vuelta, logro bajar los niveles de cortisol y adrenalina, y cuando vuelvo, puedo charlar con esta persona sobre aquello que me ha enojado de otra manera, controlando mis emociones y no permitiendo que las emociones me controlen a mí. Esa es la diferencia. Segundo paso, conténgase de responder inmediatamente. Hablamos sobre esto. Localice el foco del enojo. En la mayoría de las veces, aquello que me hizo enojar no es la verdadera raíz del enojo. Cuento una historia solo para ir terminando y ustedes van a entender esto. Luisa tenía un hijo preadolescente y ella le había pedido: Carlos, antes de que salgas a la escuela, haz tu cama, por favor. Bueno, la mamá después de un tiempo pega una vuelta a la habitación de Carlos y ¿cómo estaba la habitación? ¿Cómo estaba la cama? Así, de cualquier manera. Y se enojó muchísimo Luisa. Y se quedó pensando en el sofá, ¿por qué se había enojado tanto con su hijo? Porque en su casa no era una regla hacer la cama. Y descubrió que su enojo no era con Carlos, sino Carlos era el chivo expiatorio de esto. Su enojo era con su madre, porque su madre estaba por llegar de visita y ella recordó que cuando ella era niña, más o menos la edad de Carlos, una vuelta
en su casa, en su niñez, sí, era regla hacer la cama. La madre se para en la puerta, mientras Luisa estaba haciendo su cama, Luisa niña, estaba haciendo su cama, mira y dice, pero qué porquería estás haciendo. Nunca vas a hacer nada bien en tu vida, ¿eh? Mira esto. ¿Cuántos de nosotros ya no pasamos por cosas así, no? Y Luisa creció y decidió que en su casa no se hacía la cama. Pero se enojó con Carlos porque la fuente de su enojo era que su mamá iba a venir de visita y nuevamente se iba a comprobar sus profecías. ¿Viste lo que dije? Vos no podés hacer, si ni siquiera tus hijos hacen la cama. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno pensar en la fuente de nuestros enojos. En la mayoría de las veces, aquello que nos enoja no tiene nada que ver con la fuente de nuestros enojos. Tenemos que cavar muy profundamente. Analice todas las opciones, cuáles son las opciones, o hablar con esta persona, tratar de resolver el problema, o si el problema no es tan grande, entregarlo a Dios. Y emprender siempre una acción constructiva. Termino con este pensamiento. Ayer nosotros hablamos sobre inteligencia emocional y Elena tiene una frase hermosa sobre el tema. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Esta es la verdadera inteligencia emocional. Y aquí les traigo una sugerencia, 3 sugerencias, mejor dicho, de libros para aquellos que quieren ampliar el tema sobre la temática. El enojo de Gary Chapman, El enojo inteligente de Gustavo Bedrosian, casi no me sale el apellido, y Hábitos de la gente feliz, que ustedes ya conocen el material. Aquí ustedes pueden crecer en la temática. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo junto con Santiago? ¿Cuál era el apodo cariñoso que el apóstol Juan junto con su hermano Santiago tenían? Hijos del trueno. Wow, suena importante. Pero para la época no era tan importante. Era como decir hijos de la ira. Las características de la personalidad de una persona en la época de Cristo eran ejemplificadas a través de estas palabras. Hijos del diablo, hijos de la destrucción o de la perdición, hijos de Dios. Y estos hombres eran conocidos como hijos del trueno. Vamos a traducir esto en un español más nuestro. Calentones, mecha corta, leche hervida. Estos eran esos muchachos. Muy calentones. Y ustedes saben de muchas cosas que pasó con ellos. Queriendo orar para que caiga fuego sobre los samaritanos y cosas por el estilo. No significa que el nombre del papá de esos muchachos era Señor Trueno, ni que Juan era Juan Centella y Santiago Rayo, no era esto. Significa que esos muchachos eran calentones. Pero, ¿qué pasó con Juan y Santiago después de un tiempo? Santiago no tenemos tanta noticia, pero de Juan sí. ¿Cuál fue el apodo de Juan más tarde, al final de su vida? El discípulo amado o el apóstol del amor. ¿No es un gran cambio? ¿No es una metamorfosis muy grande? Hermanos, solo podremos controlar nuestras calenturas cuando nosotros nos entreguemos a diario a Cristo y no que sea hecha nuestra justicia como nosotros entendemos la justicia, sino que sea hecha su justicia. Elena dice lo siguiente: muchas veces las ofensas que las personas nos hacen a nosotros deberíamos corrernos y permitir que estas ofensas lleguen a Cristo. Porque Cristo dijo: cualquier cosa que hagan a uno de estos mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Él sabe ser justo con todo esto. Nosotros no sabemos. Y además, si nos ofendemos tanto, significa que nuestro ego todavía no está muerto. Significa todavía que nos falta muchísimo
para matar este ego y para que en lugar de vivir nosotros, que Cristo viva en nosotros. ¿Por qué toda la gente, todas las personas nos tienen que querer? ¿Por qué todas las personas nos tienen que tratar bien? Ojalá esto pasara. Pero también hay un otro versículo, Lucas 6:26 dice lo siguiente: ay de ustedes cuando todos los elogien. Es una maldición que todas las personas te quieran. Tampoco vaya a caer para el otro lado que todos te odien. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas bien, si estamos sirviendo a Dios, va a haber personas a quienes no les ayuda mucho nuestra manera de ser y de portarnos. Somos una acusación viva, no que estemos acusando a esta persona, pero nuestra vida recta es una condena a otras personas y no necesitamos decir nada. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, que ustedes puedan enojarse mucho, pero de la manera correcta y para la justicia de Dios. El enojo no es la única emoción que existe, pero el enojo es la que más nos cuesta manejar. Que el Señor nos ayude, porque el único control es el autocontrol, y este autocontrol es un fruto del Espíritu, no viene de nosotros mismos. Vamos a ponernos en pie para la oración final. Santo Padre, querido Dios, gracias porque tu palabra es nueva cada día. Gracias porque tu palabra está acorde a los últimos descubrimientos de la neurociencia y la ciencia sigue comprobando una vez más la Biblia. Gracias por eso, Señor. Pero si la ciencia dice lo contrario, que nosotros nos quedemos con tu santa palabra, porque ella sí nos puede mostrar cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Ayúdanos, Señor, a dar gloria a tu nombre a través de nuestras vidas, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones y a través de nuestras acciones, Señor. Cuídanos, danos una buena noche de descanso y si es de tu voluntad, tráenos de vuelta mañana para la última de las charlas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mañana, si Dios quiere, voy a estar hablando con ustedes sobre la felicidad. Muchas gracias por la atención de todos. Que tengan una buena noche y un buen descanso.